Buenos días, bienvenidos a Punto Semántico. Esperen un momento. Listo. El día de hoy tenemos un tema que he ido mencionando durante las notas diarias. Y en estas notas diarias hablamos de algo, digamos, nuevo, trascendental, que deberíamos estar estudiando, que deberíamos estar un poquito más interesados al respecto, que es la nueva biología y el tema también de cómo el ambiente afecta a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, entre otras cosas. Y estas nuevas investigaciones pues han dado luz sobre cómo tener una mejor salud. Entre estas investigaciones podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la música. Cuando nosotros decimos que la música nos ayuda a tranquilizarnos o bien a cambiar estados de ánimos, es cierto. No por nada el reggaetón causa a la sociedad como fenómeno social ciertas maneras de entenderse a sí mismos o de representarse socialmente. Uno de estos casos, curiosamente, es el reggaetón, el rock, el metal y todos los cambios, digamos, de música que se han dado a través de las generaciones a partir del siglo XX. También hablamos de los cambios generacionales amplios que tienen que ver con la música clásica, entre otros sonidos o ritmos. No solamente, digamos, este tipo de música es la que podríamos considerar como la mejor clase o tipología de música. Sin embargo, la ciencia ha acordado o ha revisado entre muchos científicos e investigadores el tema sobre la música y el estado de ánimo. Y me parece importante rescatarlo, sobre todo para los infantes, los niños, los menores. ¿Por qué? Porque, bueno, en gran medida esto es algo que podría cambiar la convivencia en casa o podría cambiar la forma de que este niño, este ser humano, pueda convivir consigo mismo en un futuro. Y sobre todo entender qué le gusta a su cuerpo. Es decir, dentro de la epigenética nosotros podremos entender mucho mejor, o con la epigenética podremos entender mucho mejor, disculpen los gallos, que el cuerpo muchas veces requiere de ciertas cosas o situaciones a partir de una necesidad muy personal. Supongamos que tenemos a dos personas o dos niños en un ambiente. Estos dos niños pueden que hayan sido gemelos y que hayan crecido al mismo tiempo. Sin embargo, a pesar de que crecieron en la misma circunstancia, en las mismas situaciones, con los mismos padres, con los mismos tíos, abuelos, etcétera, van a tener un comportamiento totalmente distinto. Y en algunas investigaciones también se ha revelado que con el paso del tiempo su rostro cambia notablemente. Y el rostro cambia según las experiencias que haya tenido esa persona, así como el cuerpo. Es decir, qué tanto comió, qué tanto tenía estrés, qué tipo de actividades realizaba, ya sean físicas o sean digitales, estaba en la computadora, jugaba videojuegos, iba a la calle y hacía ciertas actividades o tenía más amigos o tenía menos amigos, era más introvertido o extrovertido. Y es que desde que nacemos somos totalmente únicos, ya que si lo pensamos de una perspectiva muy meticulosa, muy sinuosa, diríamos que el gemelo, digamos la madre está embarazada y ambos están allí. Ambos están viendo una perspectiva muy distinta al otro, es decir, mientras bebé A ve el lado A, bebé B ve el lado B. Entonces son completamente distintas su forma de percibir y alcanzar la realidad y por tanto su desarrollo dentro de ese mismo proceso de embarazo va a ser totalmente distinto, es decir, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. En este sentido, digamos, se ha descubierto que la música ayuda a los fetos al que se va desarrollando, ya cuando es feto, y al embrión, etcétera, sí ayuda después del tercer mes, ya cuando está formado su oído, ya cuando están formados ciertos organismos o los órganos necesarios para que pueda sentir digamos, tener esos cinco sentidos. Recordemos que lo que nos hace seres humanos o seres vivos es que nosotros percibimos, sentimos
y a través de esos sentidos podemos tener una perspectiva de la vida, emociones, etc. Y esto conlleva también a entender que mientras más vivimos o tenemos experiencias, pues nos vamos cargando de ciertas formas de actuar. Y esto tiene que ver desde la construcción cultural hasta lo biológico, ¿no? La parte física, que como, que hago, que digo, que no digo, todo, absolutamente todo afecta al cuerpo humano. En este sentido, la epigenética o la nueva biología ha ayudado a descubrir que hasta la música cambia el fluido o el estado de ánimo del sujeto, ya que el sujeto también tiene las sensaciones de forma inconsciente o consciente de las vibraciones. Y las vibraciones, si ustedes se dan cuenta, cuando hay un niño pequeño, normalmente si es banda, si es reggaetón o si hay un bajo, o una sensación baja, una sensación vibratoria, pues el bebé va a empezar a brincar. Y esta generación de estar, lo que le genera estar brincando, pues va a cambiar su estado de ánimo y va a reflejarse de forma distinta. Por eso es que nos gusta tanto los bajos y los cambios de tonos a graves más que a los agudos, porque son más notorias estas vibraciones y no son tan agudas. Recordemos que biológicamente a los hombres sí les molesta los ruidos agudos y llega un momento en que ya no escuchan. Entonces, si tu novio o tu novia no te escucha a veces y tú tienes una voz realmente un poco más chillona, aguda, chillona creo que es despectivo, me parece muy despectivo. Bueno, si tienes una voz un poco más aguda o una voz que no es aguda, pero que para la persona biológicamente es aguda, el hombre tiende a bloquear simplemente eso y ha sido completamente evolutivo, digamos, para poder sobrevivir de sí mismo y de la relación de pareja, supongo. Pero no, tiene que ver con otros aspectos que no asimilaba totalmente la voz aguda. Y entre mujeres podemos escuchar la voz aguda de otra manera. Ahora, la voz y la música también se escucha dependiendo de la altura donde se escuche. Digo, hay muchos memes al respecto sobre las personas muy altas y las personas pequeñas, pero sin lugar a dudas tiene una perspectiva totalmente distinta de nosotros, es decir, la forma en que nos ven va a ser muy, muy diferente y va a distar de alguien que tenga nuestra misma altura o una altura similar. Y eso es lo más interesante del ser humano, porque para llegar a un acuerdo pues se vuelve cada vez más complejo. Y en ese sentido, por eso nos hablan aquí de diferentes efectos benéficos de la música sobre cierto tipo de música y el estado de ánimo. Desde Platón hasta Confucio se han utilizado estos términos sobre, digamos, cómo la música afecta a nuestros mismos sentidos y a nuestro estado de ánimo, ya que la música se siente, ya sea por la letra, habemos personas que nos gusta analizar mucho las letras y eso hace que también cambie nuestro humor. Hay personas que simplemente no escuchan la letra y se enfocan más bien en cómo suena más que en lo que dice. Entonces, como afecte una canción o la música, va a depender también de la parte crítica o de lo que se enfoque la persona en cuando está escuchando algo. Hay personas que no les importa absolutamente nada lo que dice la letra, hay quienes sí. Y pues ambas perspectivas tendrán su explicación y es totalmente válido que quieras escuchar o que quieras escuchar. Lo importante es qué vas a hacer con eso que estás escuchando y si eso te está beneficiando o no te está beneficiando en tu día a día. Lo que diríamos o llamaríamos como hackear un poco la Matrix, ¿no? Hackear las formas de pensar y de hacer. Y en este sentido, digamos, acá nos hablan que hasta los descendientes de Israel cantaban las alabanzas musicales, las usaban para calmar la tensión. Por eso también orar calma bastante porque es repetitivo y si se dan cuenta, cuando ponemos algo muy repetitivo nos da sueño o cuando hay algo en una voz bastante baja o suave, lo que hace es dormirnos porque nos tranquiliza. Entonces, meditar tiene que ver con cómo las ondas vibratorias nos van tranquilizando nuestro mismo organismo y en vez de estar acelerado el corazón, pues va bajando esa tensión.
Los niños en la escuela, por ejemplo, usan música. Las bandas militares utilizan la música para desarrollar confianza y coraje, porque precisamente las bandas acompañaban en sus momentos digamos, como desfilando, iban hacia el frente o hacia atrás, dependiendo de la situación y de la organización, para animar la entrada a la batalla, a la guerra, sobre todo en las batallas inglesas, francesas, etcétera, donde habían estas bandas para llamar la atención, o el típico cuerno que pueden escuchar en las películas o en las series, precisamente para llamar la atención, y preparar energéticamente al cuerpo para una batalla. Es decir, sí nos cambia y nos da como ese aviso de que debemos estar preparados. Por eso la alarma no es una canción bonita, ¿no? Las alarmas sobre sismos u otros tipos de contingencias no son bonitas, no te van a poner, no sé, una canción de cuna o hacer eje o alguna canción de Navidad de Mariah Carey o algo por el estilo, sino que te van a poner algo que te despierte y que hagas sentir que tienes que correr inmediatamente. Y estos sonidos precisamente vienen de sonidos naturales, ¿no? Que hacen que simplemente el cuerpo sienta un terrible sentir, una terrible vibración, hace que el corazón se acelere y esa aceleración hace que nos brinque la adrenalina, eh, y tratemos de actuar para que nuestro cerebro reptiliano sienta que pues vamos a salvarnos, ¿no? Entonces tenemos que actuar. Y por eso las bandas de guerra al final se volvieron deportivas. No sé si lo saben, pero así como el ajedrez, las bandas de guerra son deportivas porque precisamente van sobre la supervivencia, ¿no? Y también nos dicen que los centros comerciales ponen música para tranquilizarnos, la típica música del elevador. Además, a pesar de diferencias, nos dicen, hay respuestas comunes en la música, las canciones de cuna, las canciones navideñas son normalmente canciones navideñas y punto, y tienen un cierto sonido que nos hacen sentir que es Navidad, que nos hacen estar en un ambiente, en un grado también de felicidad, de querer comprar, de querer hacer ciertas cosas, y por eso digamos que la mercadotecnia sobre la Navidad pues es muy importante, porque eh, esta mercadotecnia nos ayuda a comprar, o sea, la música nos ayuda a comprar y nos motiva a comprar y a sentirnos en un ambiente para poder comprar lo que tengamos que comprar. Y a veces decimos, no voy a comprar nada esta Navidad, y terminamos comprando hasta el doble de lo que pensamos que jamás íbamos a gastar. Pero precisamente es el ambiente, la música, que causa esto, y la mercadotecnia es un poco el estudio de cómo aprovechar las emociones dentro del mundo del capital, ¿no? Para poder vender un producto que es necesario vender para poder hacer que la empresa pues salga adelante. Y en este sentido nos dicen que hay ciertas clases de música, y que, bueno, en un estudio de 144 adultos y adolescentes que escuchaban 4 tipos distintos de música como por ejemplo la grunge, inducía aumentos significativos en la hostilidad, tristeza, tensión, fatiga entre todo el grupo. Incluso los adolescentes que decían que les gustaba, pues sí, te puede gustar la mala vida, ¿no? En otro estudio, también estudiantes de la universidad reportaron que la música pop, rock y la música vieja y clásica les ayudaba a sentirse más felices, más optimistas, amigables y relajados y tranquilos. De hecho, ayer di una noticia al respecto de las 10 canciones que más relajan o más tranquilizan, y justamente eran las canciones pop rock de los años 80, tipo de Depeche Mode, y tipo, o sea, Queen hablando de rock puro, ¿no? Bueno, no puro, pero hablando de rock. Y también la música viejita, ¿no? La que le llamamos música viejita, porque nos ayuda a sentirnos un tanto relajados, y la música clásica, que también nos puede hacer sentir activos, o también nos puede hacer sentir tristes, dependiendo a qué requiem o a qué tipo de pieza vayamos a escuchar. Es decir, también hay variaciones al respecto. No por nada las canciones de Paquita, la del barrio, nos van a hacer sentir despecho, desorientación, angustia,
o incluso a llegar a hacerlo sentir con estos sentimientos, sí, de felicidad por, digamos, por venganza, ¿no? Por tratar de tomar esa venganza y hacer algo al respecto. Eso lo podemos incitar. Incluso en general es recomendado que nosotros hagamos algo para desbordar eso que sentimos, esas sensaciones, y encaminarlo a algo. Dígase Shakira con la otra cantante, o háblese de quien sea, ¿no? Que justamente creo que el día de hoy van a estar sacando su canción, y otra vez va a volver el tema de la música y el despecho y cómo nos hace sentir y qué nos hace pensar o decir. Y ante esto, pues sí, hay música que nos hace tener un poquito más atención y que provoca el aprendizaje a grandes rasgos, ¿no? Nos dice, por prestar atención a la tarea durante 10 minutos se puede recompensar a un niño con la oportunidad de escuchar música durante 5 minutos. Esta es una estrategia. Segundo, se puede usar para ayudar a mejorar la atención en tareas académicas aburridas como la memorización, usar canciones, ritmos, bailes o movimiento para mejorar el interés de las listas a memorizar. Incluso por ejemplo, manejar y poder hablar o escuchar música al mismo tiempo hace que también nuestro cerebro tenga diferentes acciones. Estar moviéndose constantemente las manos hace que tengamos una relación con mente y cuerpo, y hace que podamos entender como los deditos y demás, entenderlos y conocernos. Además, también nos dice, como tercer punto, se pueden usar pistas musicales para ayudar a organizar actividades, un tipo de música para una actividad de estudiar, otro diferente para comer y un tercer tipo para irse a la cama. Y de esta manera, digamos, utilizar a la música en pro del bien de nuestro cuerpo, más allá de utilizarlo como simplemente un despejarse de algo, sino que se puede utilizar para un bien o una organización de tus tiempos, una organización de vida, para cambiar, de hecho, tu estado de humor. Por ejemplo, si rompiste una relación con alguien, o si terminó esa relación, o si simplemente se separaron, etcétera, pueden utilizar, en vez de música de despecho, música que los relaje, música que los haga propositivos, que los haga querer trabajar. Y si ustedes quieren sentirse mal, pues a ponerlo, porque también es necesario el desquitar todas esas sensaciones que al final el cuerpo las va a guardar. Y bueno, la música, la ansiedad, dice, muchas personas encuentran que la música familiar es muy reconfortante y tranquilizante. Cualquier tipo de música relajante, tranquilizante puede contribuir a estados de ánimos más tranquilos. La música tranquilizante puede combinarse con terapia cognitiva. Para aquellos que van al psicólogo y que tienen su terapia cognitiva, les puede ayudar bastante para reducir la ansiedad, incluso más eficientemente que la terapia convencional por sí sola. Incluso en sí, si nosotros vamos conociéndonos mejor, podemos ajustar nuestras formas de vivir y nuestras formas de entender nuestra propia ansiedad o depresión, etcétera, y hacer algo al respecto, más allá de pensar que se nos va a quitar, sino ayudar con ciertos tipos de organizaciones para sentirnos mejor. Eso nos puede ayudar bastante. También tengo acá otras investigaciones. Por ejemplo, tenemos por acá la música como herramienta para desarrollar la competencia intercultural en el aula. Este es de la revista Perfiles Educativos, y es de Santiago Pérez Aldeguer. Y nos dice que la competencia intercultural representa uno de los factores de estudio de la educación del siglo XXI, en la actual en la que estamos, ¿no? Y la educación musical se ha constituido en los últimos años como uno de los pilares para su desarrollo, con el objetivo de reflexionar sobre el papel que la música puede cumplir en la adquisición de la competencia intercultural. El presente trabajo analiza algunos de los estudios más relevantes sobre dicha temática. En primer lugar, se contextualiza el concepto de competencia intercultural. Seguidamente, se tratan las relaciones entre música popular y competencia intercultural para analizar posteriormente diferentes programas de intervención, los cuales pretenden mejorar la competencia intercultural a través de la música. Y claro, ¿no? Nosotros podemos mejorar las condiciones escolares con el intercambio de música. En Tijuana, por ejemplo, en Baja California, así como en algunos estados de la frontera, pasa mucho que hay personas de diferentes lugares.
Y una forma de hacerlos sentir aceptados dentro de un contexto es compartir su tipo de música, la música que les gusta. Sin embargo, también tenemos situaciones muy complejas sobre prejuicios del tipo de música que escucha cada persona. Y es que hay tanto que hablar y pensar sobre la música y sobre los tipos de música que existen, porque también la música que escuchamos representa un poco sobre nuestra propia cultura y nuestros hábitos y lo que pensamos sobre la vida o lo que nuestra familia piensa sobre la vida. Y eso también hace que se segregue o se seccione o se categorice a los propios, ya sea estudiantes de primaria, de secundaria, de universidad, o se seccione, se sectorice a las personas en general, como una persona estúpida, si escucha banda, o si escucha reggaetón, o si escucha rock, o si escucha música clásica, porque también, digo, hay tonos despectivos cuando una persona escucha música clásica sobre si quiere ser inteligente o intelectual o importante o diferente, ¿no? Y también tiene que ver con estos prejuicios sobre si escucha música metálica o otros tipos de géneros, sobre si son drogadictos, si no lo son, si les gustan los rapes, si no les gustan, etcétera. Y pues hay demasiados prejuicios alrededor de la música, lo que hace que también la música se sienta encajonada. Por acá tenemos sobre emoción, música y aprendizaje significativo y hablamos, nos dice el siguiente ensayo examina la influencia del factor emocional. Ahí no dije de quién era, es de, aquí está, Yadira Albornoz, es de publicado en el año 2008, ya tiene un poco de tiempo, ¿no? Pero ya se hablaba sobre la emoción y la música, sobre el factor emocional en el aprendizaje y cómo este factor generalmente ignorado en la práctica educativa puede dar significado al proceso de aprendizaje. Y lo hemos visto como en la música y en la adquisición de lenguas, ¿no? Que a partir de la música nosotros podemos entender un poco más de la cultura. No es lo mismo entender a la música inglesa a entender a la música en Estados Unidos o entender la música que se origina en Chile, en México o en otras partes del mundo como Noruega. Hay unas, en Noruega, en países nórdicos, por ejemplo, se da mucho más el heavy metal, el rock, el indie, el pop, que otro tipo de música, ¿no? Bueno, pop no tanto, pero me parece que hay más generación de metal, heavy metal, de música alternativa, por ejemplo, o de indie, entre otras. Y también hablan de la música como musicoterapia educativa de formación sistemática, con técnicas y modelos adaptados a las necesidades individuales y o grupales del aula. Entonces hay muchas formas de utilizar la música, ¿no? Y este es publicado en el año 2017, es en la revista de neuropsiquiatría sobre los efectos de la música sobre las funciones cognitivas de Nilton Custodio y María Cano Campos, publicada en el año 2017. En voy a leer un poco las conclusiones para que se den una idea. Acá está. Dice, aún existen importantes cuestionamientos en el rol de la música como un mecanismo potencial para realizar no solo algunas habilidades cognitivas, sino también otras capacidades emocionales, sociales y consecuentemente académicas de millones de niños y adultos. Se ha demostrado con claridad los cambios cerebrales tras el entrenamiento musical, transitorio en los no músicos y persistente en los músicos, con correlación en la mejora de ciertas habilidades cognitivas, pero no existe evidencia de los efectos de la música sobre la mejoría de la inteligencia, excepto en alguna mejoría de las habilidades visoespaciales, es decir, visuales y espaciales, ya que pues hay que tocar el instrumento, hay que intentar ver esa abstracción en nuestra mente como las tonalidades, los colores de la música, por así decirlo, y pues digamos que hay una correlación interesante sobre la habilidad músico-espacial, que lo mismo sería, por ejemplo, en el caso espacial de jugar algún deporte o hacer algún deporte, también mejora y ejercita bastante, oxigena bastante el cerebro. Entonces todo dependerá también de qué instrumento se esté aprendiendo a utilizar. Y bueno, eso es todo por el corto de hoy sobre estas notas de investigaciones. Espero que les guste, que les sirva la información y que vayan organizando los tipos de música que les pueden servir en su día a día. Y así. Bueno, gracias. Bye.